contexto, diría yo. Eh, sí, a ver, probamos. Ahí vamos. Ahí va. Bueno, primero me voy a presentar para que puedan comprender desde qué lugar hablo. Yo soy trabajadora social y como presentó Fernanda, también soy fotógrafa. Soy especialista en cuidados paliativos y tengo 20 años de trabajo dentro de un equipo que es especializado. Esto hace que yo tenga una mirada muy arraigada y cuando hablo de vejez o de vulnerabilidad, siempre desde una concepción, una formación desde lo paliativo, ¿no? Eh, mi experiencia en mi trabajo, un 90% es la atención en domicilio, aunque también hago intervención en internado y consultorio y participo en actividades de docencia e investigación. Entonces, para dar marco a esto, voy a empezar a mostrar un breve video que no sé si lo podés presentar, que no va a traer ninguna explicación, pero sí pretendo que es el espíritu de esta jornada, de que nos abra preguntas y que nos invite a la reflexión. Sí, lo abrís del... Este es un video que saqué del Instagram mientras, viste, en los momentos que uno se relaja, lo ve, y dije, me parecía importante compartirlo. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Built out of stone, wooden floors, walls and windows. Lo podemos compartir, yo lo explico si no. Si querés mostrar el final. No importa, no importa, podemos sortear, estamos acostumbrados a esto. House built out of stone. No importa, no importa, lo compartimos después. ¿Eh? Este video, en realidad, como les dije, empieza con una escena de ella buscando un paquetito de galletas y sentada ahí esperando el colectivo, enojada porque le quitan la galleta, ¿no? Este video muestra en el final de la escena cuando ella abre su cartera que en realidad estaba comiéndole la galleta al otro, no eran sus galletas. Y esto es lo que hoy traía en esta jornada que me decía, bueno, yo quiero que haya algo que no invite solo a una cuestión de que yo les trajera algo de teoría o de conceptos, sino de que podamos detenernos a mirar, ¿no? Y esto es así, nosotros en nuestra práctica asistencial o en la vida misma interpretamos en base a lo que vemos, ¿no? En lo que escuchamos. Entonces yo paso por un sitio y digo, ay, o en una habitación, para ponerlo en un lugar, en un hospital, si veo un paciente que está solo, ya empieza a generar hipótesis, ¿no? De decir, hoy mira, pobre, la familia no viene, debe estar solo, nadie le va a traer para comer, que en realidad son hipótesis que uno no entiende el contexto que hay detrás de ese, ¿no? Porque lo que puede suceder es que
persona en realidad tiene un solo familiar, ese familiar está trabajando muchísimo para poder sostener quizás un tratamiento o el pago de su obra social, etc. Bueno, esto es también lo que me pasó desde mi inquietud como trabajadora social, de decir, bueno, ¿qué pasa en las voces de nuestra comunidad y de nuestros adultos mayores? ¿Cómo identifican ellos la vulnerabilidad? Esas vulnerabilidades que todas reconocemos y que todos en algún texto vamos leyendo, ¿no? Pero ¿qué dicen nuestros adultos hoy? Y así nace un taller, que es un taller que invita a la comunidad en distintos espacios, en centros de jubilados, en los SIC de la Municipalidad de Córdoba, en hospitales o en comités, lo hemos llevado para poder conocer, bueno, a partir de la comunidad, en una muestra gráfica que yo hoy las traje y que la voy a recorrer en mi presentación, que muestra distinto, un recorrido de las vulnerabilidades que nuestros adultos han manifestado que habitan en este ciclo vital. Bueno, a ver, ahí va. Bueno, para que puedan ustedes comprender, yo voy a hablar desde la vulnerabilidad, concibiéndola desde todos somos vulnerables, ¿no? No solo el adulto mayor o quien es enfermo, en realidad somos vulnerables por el solo hecho de ser humanos, ¿no? Eh, Esto es una condición intrínseca de la condición humana, dada a la fragilidad producto de nuestra propia finitud. Desde el trabajo social, desde mi mirada paliativa, acompañamos este reconocimiento desde ese profundo compartir, ¿no? Todos estamos en ese mismo recorrido. Era importante que nos pudiéramos nosotros preguntar, bueno, ¿ser y saberse vulnerable lo mismo? Y diríamos que no, ¿no es cierto? Ser vulnerable es esto. Yo soy humano y soy frágil, ¿no? Pero saberse vulnerable es hacerlo consciente, ¿no? Es poder reconocerlo, es poder identificarlo, y ahí no todos estamos en las mismas condiciones. Por eso es importante que si nosotros desconocemos el hecho de la vulnerabilidad con la que nos enfrentamos, y bueno, nos aleja un poquito de quiénes somos o de lo que debemos sortear o enfrentar. Nuestra tarea de los equipos de salud y como profesionales es, bueno, generar espacios donde la vulnerabilidad no se nombre como una vulnerabilidad o la falta de algo o algo con un sentido negativo, sino que nosotros podamos lograr que esa vulnerabilidad pueda expresarse, se pueda traducir en alguna voz, en algún sentido, y que pueda tener alguna pertenencia, sobre todo quienes atraviesan o atravesamos la vulnerabilidad, para poder dignificarla o darle un sentido. Cuando hablamos de vejez, esto se hace más visible, sin duda, no lo desconocemos, ¿no? Hay un paso del tiempo en esa trayectoria vital que pone en relieve pérdidas, dependencias, y cuando aparece la enfermedad, aún realza esta condición, ¿no? Entonces, todo el abordaje de este taller que vengo a contarles va a partir de un concepto que es mencionar o ver el cuidado desde una práctica ética y relacional, ¿no? Ustedes en las presentaciones hablaban de autonomía, el nivel de autonomía es uno de los conceptos que guían. Y lo cierto es que con el pasar del tiempo y cada vez vemos literatura más actualizada, que la autonomía no es individual, ¿no? El sujeto no es un ser autónomo de una manera aislada, ese sujeto se construye a partir de vínculos, a partir de historias. Entonces, hoy se acerca un nuevo concepto que es una autonomía relacional, ¿no? Esa autonomía o esas decisiones se definen en relación con el otro, con mi familiar, con el equipo de salud que me acompaña.
Y nosotros debemos poder escuchar no solo una voz, sino toda esa historia, todo ese entorno que construimos. Entonces, la vulnerabilidad adquiere un valor potencial ético útil para desarrollar nosotros prácticas de cuidado. La persona, creo que aquí coincidimos todos, no es un objeto de asistencia, es un objeto, como decía, de historia, de vínculos, ¿no? Y sin duda, cuidar o el acto de cuidado es una práctica profundamente ética. Hay un artículo que después, si quieren, se los puedo compartir, y está en la web, que buscaron conocer cuáles eran las preferencias de los adultos mayores para mejorar las condiciones en la atención de salud. Ese artículo ha sido un recorrido de muchas entrevistas en profundidad y hay muchas voces que mencionan. Ah, pero me escucha muy bajo. Ah, perdón. Ahí va. Disculpe. Este artículo menciona, como decía, muchos relatos. Yo voy a resumir, esto no sale en el artículo, pero nombré ciertas vulnerabilidades para que ustedes puedan reconocer que lo que dice la literatura, lo que nosotros vamos leyendo, actualizándonos, hablan de vulnerabilidades relacionales, es decir, que los adultos mayores decían que dependían de vínculos afectivos, dependían del equipo de salud y del entorno familiar para su bienestar y su dignidad, y que la falta de comunicación o el paternalismo médico aumentaban la vulnerabilidad decisional. Mencionan también toda una vulnerabilidad institucional entre la distancia de lo que desean nuestros pacientes cuando enferman, que es el deseo de morir en su entorno, en su domicilio, pero la realidad concreta es que donde mueren la mayoría es en los hospitales, y esa distancia tiene que ver con una vulnerabilidad estructural de un sistema sanitario. Yo vengo de una institución donde existe todo un equipo especializado, pero que no atiende a todo Córdoba, ¿no? Atiende un sector muy particular que tiene la obra social de la institución. Entonces, muchos pacientes así quisieran recibir una atención adecuada, no hay recurso o acceso que hubiera, porque no hay poquitos equipos que lo brindan. Y la vulnerabilidad simbólica y existencial, que es lo que ellos relatan de sentirse una carga cuando envejecen, cuando enferman, un sentido en la pérdida de autonomía, y que esto acentúa una fragilidad emocional y espiritual. Esto es lo que dicen en general, ¿no? Desde mi trabajo, esta es una escena típica en mi día a día, en donde, como yo les decía, trabajo en domicilio, y en paliativos, para nosotros no es familiar, muy familiar, detenernos a escuchar cuáles son los deseos y preferencias de nuestros pacientes y de su familia o entorno. En estos años en donde podemos dialogar, podemos consensuar, yo sentía que teníamos un techo, ¿no? Ya me quedaba chico en la escena del domicilio, la escena del consultorio, el internado, y por eso surge este taller, ¿no? Este taller que hoy voy a presentar, que es de lo conceptual a lo vivencial. Estos talleres, está Fernanda, que es la que me acompaña en casi todas mis actividades, y para mí es un honor compartir con ella eh, todo un trayecto también de paliativo, porque, bueno, hace 20 años creo que recorremos capacitaciones, formaciones y demás. Esto es en un sitio de la Municipalidad de Córdoba, y este taller tiene como objetivo, y se llama Un Camino que Habla, porque ahora les cuento bien, es generar espacios de reflexión y de diálogo, utilizando el arte a través de la fotografía y la palabra para visibilizar la vulnerabilidad en la vejez y activar una reflexión ética comunitaria sobre el cuidado y la dignidad de las personas adultas mayores. Hay un estudio previo de lo cual tengo escrito, que he entrevistado en profundidad a adultos mayores,
en los cuales ellos me han manifestado qué vulnerabilidades son las sentidas cuando enferman. En esa entrevista yo he fotografiado a estos adultos en la escena que para ellos le era significativa. Para este taller utilicé fotos de internet que se asemejan mucho a, a la del estudio de investigación, pero como no está publicado no las puedo aún mostrar. Pero pudimos hacer un recorrido de 7 vulnerabilidades, quizás ya más, quizás ya menos. Esto es lo que ha manifestado la comunidad que yo he tenido contacto. Se llama un camino porque el taller empieza con una presentación gráfica de fotos que invita a quienes participan a hacer un recorrido que es libre, que puede ser un recorrido individual o acompañado por alguien que quizás conocieron en ese momento o que fueron juntos al encuentro y que recorren estas 7 vulnerabilidades, que a ustedes ahora se las nombro, en la actividad no tiene título, ¿no? Representan vulnerabilidad emocional y afectiva, la corporal y la del tiempo, la social, económica, existencial, sexual, salud y enfermedad. Y cada una de estas fotos invita a 2 preguntas que despierte o que permita empezar a pensar sobre el tema, ¿no? Porque me pasaba que muchos adultos veían la imagen, pero quedaban mudos, en conciencia también, desde dónde parto, qué cuestiono, ¿no? Eh, comprendiendo que vivimos bajo una sociedad donde hay muchos mitos con respecto a la vejez, ¿no? Entonces, cómo se va a cuestionar un adulto mayor que pueda estar solo? Si esto es así, si los hijos tienen que trabajar y salir. Y en realidad lo que intento en estos talleres es que no dejemos naturalizadas prácticas que nos llevan al aislamiento y a la soledad, ¿no? Que podamos nosotros, los adultos más, que puedan los adultos mayores, yo también me incluyo, yo ya me siento una adulta, de poder decir que si yo necesito estar acompañada, poder decir al otro, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, que necesito un momento de encuentro, ¿no? Y que no se quede tan acentuado esto de que esto es así, yo tengo que pasar toda la tarde o todo el sábado y domingo sola. Entonces, esta es una de las fotos y una de las preguntas de la vulnerabilidad emocional. Esta es otra pregunta, ¿cómo habitamos un cuerpo que ya no responde como antes? Esta es la social, ¿no? Como qué lugar ocupamos los adultos mayores. Hoy hay una realidad que los adultos participan en muchos espacios recreativos y se los ve mucho más activos, y hoy hablar de adultos mayores es cada vez en edades más avanzadas que antes. Hoy, si yo le pregunto a alguien de 60 o 70, no se siente viejo, a comparación en el año 2001, cuando yo empecé a trabajar con adultos mayores, donde yo tenía gente de 50 que parecía que ya tenía 90 en su recorrido de historia de vida, ¿no? La económica, la existencial, la necesidad de compartir historia, dejar legados. Y en este punto, hablar de la sexualidad en los talleres salió demasiado. Y digo demasiado porque los adultos, sobre todo cuando se hacía en los talleres con los adultos mayores, ellos decían, qué bueno que se hable de esto. La verdad que yo nunca lo puedo compartir porque tengo miedo que me digan, ay, qué vieja verde, ¿no? ¿Por qué me voy a comprar una remera para salir o invitar a alguien a tomar un café o ir al cine? Entonces, poder hablar en comunidad y que pueda escuchar que esto no está mal, que pueden salir y que pueden hacer cita y que pueden entrar en aplicaciones y conocer gente, hoy es posible, ¿no? Y también no quedarse tanto con los estereotipos de qué dirán mis hijos y demás. Entonces es una invitación a romper estereotipos, a poder generar prácticas que sean saludables y sobre todo romper la barrera de esta vulnerabilidad. Y un punto que a mí me interesa y me convoca mucho es, bueno, conocer qué necesitan cuando enferman, ¿no? Qué necesitan cuando haya dependencia, cuáles son sus decisiones en el final de la vida. En muchos de los talleres
incluso si yo hoy les pregunto a ustedes cómo quieren ser cuidados, quizá ustedes lo tengan bien definido. Eh, Incluso los adultos manifestaban hasta qué ropa querían que se los vistiera, pero nunca habían podido compartirlo con alguien. Entonces decíamos, bueno, a ver, todo lo que vos tenés construido y no lo pudiste compartir, entonces ¿cómo se va a reproducir? ¿No? Entonces es también una invitación de salir de estos talleres y poder detenerse con quienes ellos quieran, amigos, familia, a decir, che, si algo me pasa, yo quiero esto para mí, ¿no? Después de ese recorrido, de esa muestra gráfica que se hace en no más de 20, 30 minutos y que, digo, puede ser hablada en silencio, cada vulnerabilidad tiene una frase que yo he podido construir sin tanto teoría, sin tantos conceptos profesionales, sino que anime a decir que pueden profundizar acerca de lo que van preguntando, porque ese es un modo de cuidado, ¿no? Lo llevo en esto que yo acercaba al principio sobre la ética del cuidado. Que hablar de sexualidad es hacer espacio a un gesto de cuidado, que poder decir si no me alcanza para comprar los remedios o comprar la medicación, como puede ser en la vulnerabilidad económica, puedo pedir ayuda, ¿no? Reconociendo que hay límites a nivel estatal, institucional, pero hay redes comunitarias que existen en la comunidad y que son tan valiosas como otras participaciones. Elegí algunas de las fotos. Aquí ella iba a cada una de las imágenes y se respondía sola y decía, déjenme, porque yo necesito responder, esto nunca me lo había preguntado. Yo pensé que salir de mi casa era solo para ir a hacer las compras y este es un espacio para mí, para encontrarme, para definirme, ¿no? Ahí ven la imagen de cómo la amiga se sorprende cuando la otra persona podía hablar de la sexualidad. Y ellos ahí decían, qué sorprendente, nunca habíamos hablado tantos años de amistad de que deseábamos un cuerpo y que aún teníamos deseos sexuales, digo, ¿no? Entonces, bueno, esto también habilita espacios, después a mesas redondas, en continuar un diálogo. Yo después de cada taller cierra ese recorrido con una invitación, yo les entrego una hoja en blanco, que invito a contestar dos preguntas. Una es que ellos puedan describir alguna vulnerabilidad, sea propia, ajena o imaginada, que les gustaría nombrar, y otra que les haría sentir cuidado en un momento de fragilidad. Eso que yo recabo en cada uno de los talleres, yo hago un análisis de esas respuestas y devuelvo a la institución que me convocó un análisis profesional. ¿Qué dijo ese sector sobre el tema, ¿no? Y hago alguna sugerencia. De hecho, para el comité también lo hice. O sea, digo, es importante también nosotros poder devolver que no es solo una escucha, no es solo una presencia, sino que también hay una producción, ¿no? Para que los equipos sigan trabajando o la misma comunidad siga trabajando en el tema. Algunas de las vulnerabilidades nombradas, que en todos los talleres que se hicieron durante este año, era miedo al olvido y a desaparecer, miedo a la pérdida de la independencia, a la soledad, al desgaste físico, a la sexualidad, a los silencios sociales, de lo que no se habla, de lo que no se nos incluye, y de enfermar. Entonces, la vulnerabilidad fue vista no como una carencia individual, nunca lo mencionaron desde algo que les era algo particular, sino que siempre fue una expresión de interdependencia humana, ¿no? Siempre en relación con el otro. Y qué te hace sentir cuidado en la fragilidad, y hablaron de presencia, ¿no? La mirada amorosa, la escucha, el contacto, un lenguaje que sea posible de interpretar, el afecto,
Es decir, que el cuidar implica reconocer una subjetividad de quien atraviesa el envejecimiento sosteniendo su autonomía y ofrecer una presencia significativa. Ellos no hablaron de procedimientos técnicos, no hablaron de profesionales formados, no hablaron de instituciones famosas. Lo que hablaron era de la presencia, el acto de acompañar de una manera cálida y humana. Y a modo de cierre, alguno de los ejes que quería compartir con ustedes es el valor de nombrar la vulnerabilidad, por lo cual es una invitación de que todos podamos, cuando acompañamos estos procesos, de poder escuchar y preguntar, ¿no? No dejar hipótesis asentadas, sino de decir, bueno, ¿cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus deseos o preocupaciones, ¿no? Y en base a lo que ellos manifiesten como prioridad, trabajar a partir de ahí. La fragilidad compartida, la comunidad como sostén, estos temas deben trascender en los ámbitos privados y las instituciones. Esto debe volver a hablarse en comunidad, como lo es el tema de la muerte, que queda como aún un tema tabú, y el cuidado como una presencia significativa. Yo ahí puse una foto en otro arista de investigación que formó parte de un proyecto internacional de planificación compartida de la atención. En este proyecto se invita a la comunidad a hablar sobre cómo desea ser cuidado cuando la enfermedad afecte su vida. Al principio, cuando empezamos, el taller se empezó en Córdoba, en hospital privado y en la Reina Fabiola, y cuando se empezó el taller, y teníamos miedo de cómo iba a reaccionar la comunidad, ¿no? De hablar de estos temas. Y en realidad la comunidad tiene muchas ganas de hablar, la comunidad tiene mucho para decir y para enseñarnos. Esta investigación está en curso, participan 13 países a lo largo de todo el mundo, y nosotros en Córdoba somos uno de ellos que aún estamos reproduciendo estos espacios. Entonces, todos los talleres muestran presencia, escucha, acompañamiento, que son más valorados, como les decía, por encima de la asistencia material. Y ya para ir cerrando, siempre lo nuevo sorprende. También encontrarnos y reconocer la vulnerabilidad es un acto profundo de dignidad, ¿no? Todos vamos a atravesar el deterioro. No creo que ninguno se salve de envejecer, salvo que tengamos un evento agudo, y es importante que asumamos con conciencia y valentía la responsabilidad de planificar nuestro propio cuidado. Este es un ejercicio, es una valentía, y ustedes a través de los consentimientos informados, de la planificación compartida de la atención, o como mencionaban hace un rato, de las decisiones anticipadas, es un ejercicio que debemos hacer. Quienes nos acompañan deben saber cómo queremos ser cuidados cuando nosotros no podamos o no tengamos voz ni cuerpo para hacerlo. Y bueno, ¿por qué es importante reconocer la vulnerabilidad en los adultos mayores en el final de la vida? Yo los englobo en estas dimensiones porque humaniza el cuidado, fortalece la autonomía, promueve vínculos honestos. Cuando yo me detengo a dialogar con el otro y escucho cuáles son sus preferencias, sus necesidades, se crea un vínculo de confianza. Habilitamos cierres y legados y sentidos para la persona a la que cuidamos, visualizamos desigualdades y ajustamos nuestras prácticas de intervención. Planificar los cuidados en el final de la vida significa transformar la vulnerabilidad en una autodeterminación. No es solo hacer un documento, sino que es todo un proceso continuo. Fer lo manifestó muy bien. Esto va a ser dinámico, tal vez mis deseos y preferencias hoy cambien rotundamente mañana por alguna situación familiar o alguna cuestión que me atraviese en ese momento. Muchas gracias.